Es el número de personas desaparecidas y de lo cual todo apunta directamente al gobierno del señor Noboa. Tanto organismos nacionales como internacionales han puesto sus ojos en las últimas revelaciones y cifras escandalosas del número de personas que han ido desapareciendo, o en el mejor de los casos, en la cual la fuerza pública, los militares, la policía, se han extralimitado y han acabado con la vida. No solamente el caso más famoso de la última época, del caso de los menores de las Malvinas, yo te hablo de los otros casos que no tienen la misma rimbombancia y el movimiento mediático. Te hablo de casos que están sacudiendo el país, pues vemos que estos van en aumento y el gobierno no tiene una sola palabra, a pesar de que ya organismos internacionales le han pedido cuentas. Aquí tu amigo Ori Bonilla en tu espacio Notiface Express por Radio Face. Voy a preparar un reportaje especial donde te detallo todo esto. Deja tu like, comparte video, suscríbete y pasemos a ver la nota. Ve. Muerto lo llevan al pana, ve. Lo mataron a bala. Miren cómo andan matando, ve. Lo mataron a bala, lo vieron parado y le metieron bala a sus manos. Miren, ve. Miren, ve. Lo dejaron muerto al pana y literal eso le estaban pegando, le estaban dando golpes. Testigos afirman que los militares lo torturaron. La fiscalía investiga una ejecución extrajudicial. La víctima tenía antecedentes penales con procesos judiciales muy cuestionables. Pero, ¿eso justifica darlo de baja? Yo te cuento lo que no sabes de este caso. Brian Argenis Ledesma Franco, un joven de Milagro, fue aprehendido por militares el lunes 16 de marzo, el primer día de toque de queda en Ecuador, y fue supuestamente torturado hasta perder la conciencia. Luego, los uniformados lo llevaron a un hospital de la ciudad, donde falleció. La verdad es que el joven no tenía un récord policial ejemplar. En 2020 fue cómplice de un asalto a una joyería en Milagro. Se sometió a un procedimiento abreviado y fue sentenciado como cómplice de robo. Fue condenado a pagar $1,600 de multa. En enero de 2024, en medio de un operativo policial, lanzó 2 armas sobre el techo de una casa. Lo sentenciaron a 1 año de cárcel por porte de armas, pero pasó pocos días encerrado porque un juez dispuso la suspensión de su pena con varias condiciones. Una de ellas, que no se mete en más problemas. Pero 8 meses después, en enero de 2025, fue procesado por tráfico de drogas. Estaba en el río, vio a la policía y lanzó al suelo una funda con 38 gramos de marihuana y casi 5 gramos de cocaína. El fiscal del caso se abstuvo de acusarlo y fue sobreseído. Queda claro que no era un ciudadano ejemplar, y eso complica mucho ver este caso de manera objetiva en derecho. ¿Justifica todo esto una presunta ejecución extrajudicial de los militares? La respuesta jurídica es no. Nadie puede ser ejecutado sin un proceso en Ecuador. Si no existe una situación que justifique el uso de la fuerza letal, claramente hubo un exceso. Ahora la otra pregunta es, ¿se lo merecía? Dímelo tú, te leo en En Ecuador, los casos de desapariciones sin resolver se han multiplicado en la última década, mientras que entre 2017 y 2019 menos del 1% de casos quedaba sin solución. En 2025 los no localizados fueron 854. Bessie Granja con el informe. En Ecuador cada vez más personas desaparecidas no son encontradas. Las estadísticas del Ministerio del Interior revelan esta tendencia. En 2023 se reportaron 7.857 desapariciones, 447 no fueron resueltas. En 2024, a pesar de que descendieron las denuncias a 7.081, los casos sin localizar subieron a 527. 2025 es el punto más crítico.
Se registraron 7.459 desapariciones, pero 854 personas no fueron halladas. El contraste con años previos es marcado. Entre 2017 y 2019, menos del 1% de estas denuncias no se resolvía. En menos de una década, esa proporción se ha multiplicado por más de 10. Entre los casos sin solución forma parte el de Cristian Pérez Ceballos, desaparecido desde el 3 de diciembre de 2024, cuando viajó a Santo Domingo de los Áchilas, donde fue contratado como soldador en un centro comercial. En el sitio también desapareció William Casa Toapanta. Cuando viajó a Santo Domingo a averiguar, dice que toca esperar, que hay que seguir los protocolos. El agente que estaba a cargo de la búsqueda de mi hijo, ahora ya le mandaron a otra ciudad, pero no nos contesta ya ni el teléfono siquiera, entonces no tenemos ninguna noticia de esto. El pasado 2 y 13 de marzo, durante el examen especial de Ecuador ante la ONU, autoridades revelaron que desde 2022 en el país hay 30.000 denuncias por desaparición. De ese total, 16.000 son niños, niñas y adolescentes, siendo el grupo más afectado el de 13 a 17 años. Para organizaciones de derechos humanos, las cifras plantean interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de búsqueda, mientras cada vez más familias esperan respuestas. Porque más allá de la negación permanente del gobierno y sus ministros, y sobre todo la voz oficial, el secretario jurídico de la Presidencia de la República es un ex juez de la Corte Constitucional. Fernando, no hay ni cómo rebatir esos argumentos, porque se le sale por los poros su racismo, su fascismo. En realidad no hay argumento que un abogado que pasó por esa institución, que es un ex juez de la Corte o ex magistrado de la Corte Constitucional, se siente en un set de televisión, en un espacio nacional de encendido muy importante, y diga que la sentencia se extralimita. Lo que nos dicen claramente, Fernando, mira, aquí la vida de los negros no nos importa. Las infancias negras son descartables. Y aquí se extralimitaron porque la vida de la gente, sobre todo de los empobrecidos y racializados, no importa. Entonces hay toda una intención del gobierno de empezar otra vez una campaña de descrédito a la Corte Constitucional por esta sentencia. Y sentencia, Fernando, que la tenemos que abrazar y que la que tenemos que proteger, porque si bien hoy, y decían los padres ayer, y ya te cuento en qué contexto decían los padres esto ayer, decían, nosotros pudimos recuperar a nuestros hijos y hacerles cristiana sepultura, pero hay cerca de 50 padres que no han encontrado a sus hijos, que están desaparecidos, que no saben dónde están, que le están pidiendo al Estado que les devuelvan los cuerpos de sus hijos. Porque las desapariciones forzadas, en este caso que pudo identificarlas y que las dos sentencias, tanto la de la justicia ordinaria como la de la Corte Constitucional, se concatenan claramente y dan elementos a lo que está pasando en el mundo. Porque Fernando, ¿sabe lo que está pasando con Obama? Están acorralados. Porque las instancias de organismos internacionales que están tratando las desapariciones forzadas en el país dejan muy mal parado al Ecuador. Imagínate que en una sesión en donde justamente en las Naciones Unidas se activaron el espacio para las desapariciones forzadas, ¿sabes a quién mandaron a hablar por el Estado ecuatoriano? A militares. Resulta que en este país solo los militares por desaparición forzada y les dan ese espacio a ellos para que vayan a lavarse la cara. Fernando, no pueden tratar al país así, sobre todo cuando el poder militar está subordinado al poder civil. Esta es la tónica. Cada vez siguen aumentando. Las madres familiares, padres, hermanos, amigos van y protestan en la afuera de Carondelet. Muchas veces estas manifestaciones son pacíficas, otras son desalojadas por parte de la fuerza pública y en otros casos está viéndose lo que es directamente la mano de un Estado
que no le tiembla la mano de desaparecer gente, y ni siquiera criminales. Muchos de estos no tienen ni siquiera antecedentes. Es aquí lo que es el dilema. Pero con la delincuencia tienen la mano blanda, pero con gente común, en las cuales están por uno u otro caso, en las cuales son capturadas y allí terminan por desaparecer para siempre. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, deja saber qué piensas de esto al respecto y nos vemos hasta la próxima.